Ahora vamos a continuar en el Evangelio de Juan capítulo 5 y vamos a aprender las lecciones que necesitamos aprender. Porque el camino de Dios no es una religión, es un camino de vida, es un camino de amor, es un camino de verdad. Y en esta vida nosotros necesitamos aprenderlo para que cuando nosotros entremos al reino de Dios y seamos transformados de carne a espíritu, y cuando Dios nos dé cualquier tarea que Él quiera darnos en su reino, que sea basado en lo correcto, que es el amor de Dios. Y en el Evangelio de Juan, Él nos dice cuánto nos ama. Ahora, como vemos nosotros el día de hoy en el mundo, el problema es que hay muchas personas a las que les gusta jugar a la religión. Les gusta decir, bueno, es que nosotros pertenecemos a una iglesia y nosotros somos fieles en guardar el domingo. Y nosotros también tenemos gran diversión con todos los días de este mundo, pero no entienden qué tan removidos realmente están ellos de Dios. Ahora, nosotros también sabemos eso, pero lo que nosotros debemos hacer es no solamente saber eso, sino que nosotros necesitamos saber lo que nosotros necesitamos hacer. Y esto es acerca de lo que nosotros debemos de orar cada día, cada día. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, versículo 36. Porque lo que esto es realmente nos dice que es lo más grandioso que podemos llevar a cabo, que podemos hacer nosotros para Dios, hacia Dios y para nosotros mismos y por nosotros mismos. ¿Qué es lo más grande que Dios quiere que nosotros hagamos con respecto a Él? Vamos a leerlo, Mateo 22, 36. Y aquí había un doctor de la ley que le hizo la pregunta, ¿verdad? En el versículo 36, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, versículo 37, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Y en Marcos 12 también dice con todas sus fuerzas, porque esa es la clave, es lo más importante que podemos y debemos hacer. No es un asunto de sabiduría, no es un asunto de conocimiento, es un asunto de si en realidad amamos a Dios. Porque en el mundo les gusta a decir, hablar del amor de Dios y dicen que es incondicional. Pero vamos a ver un poco más adelante que es condicional, porque nosotros debemos de orar al respecto cada día. ¿Por qué? Porque estamos viendo unos tiempos muy difíciles que vienen ya, se nos vienen encima. Y hay unas cosas que son muy difíciles para nosotros poder entenderlas. Y va a haber problemas que van a venir en nuestra vida y nosotros vamos a preguntarnos por qué está tan terrible la situación. Ahora, recordemos lo que Cristo pasó. Y Él lo pasó porque Él amaba a Dios. Y de la misma manera con nosotros. Y esta fiesta de tabernáculos nos ayuda a nosotros acercarnos a Dios más. Y vamos también a hablar acerca de amarnos los unos a los otros también. Pero ¿cómo vamos a amarnos los unos a los otros si no amamos a Dios primero? Entonces vamos a Juan 5, versículo 16. Juan 5, 16. Porque un hombre fue y le dijo a los judíos, ¿verdad? Que él había sido quien lo había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo. Ahora, tenemos que entender esto, recordar lo que dijo Jesucristo. El día viene
cuando van a pensar que ellos están haciendo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, cuando los maten. Y ese día ya viene, porque el odio del mundo, el odio de Satanás, el diablo. Dice, buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en el sábado. Ahora, porque él realmente desató el sábado, no lo quebrantó. Pero también porque dice, los buscaban matarlo, versículo 18, no solo porque había liberado el sábado, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Pero nosotros también seremos hijos de Dios después de la resurrección. Versículo 19, por tanto Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Y de la misma manera con nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a apoyarnos en Dios, a amar en Dios, amar a Dios, todas estas cosas, porque para que cualquier cosa que nosotros hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios y lo hagamos correctamente, en una manera que ayude a los demás, en una manera que es buena. Ahora, esto también, esto también significa que como el Hijo no tenía poder para hacer nada por sí mismo, nos dice esto también. Cristo confiaba totalmente en Dios el Padre. Nosotros también tenemos que confiar totalmente en Dios el Padre y en Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque había comunicación constante entre Jesús y Dios el Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera, porque el Padre ama al Hijo. Pensemos en esto. Es por eso que debemos de amar a Dios primero, porque el Padre ama al Hijo. Y dice, y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Ahora, ¿cuánto nos ha amado Dios a nosotros también? De la misma manera, porque nosotros amamos a Dios. Y es algo maravilloso entenderlo. Dios nos muestra lo que está llevando a cabo. Y, y en la fiesta de tabernáculos y el plan para la humanidad, eso es exactamente lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere para toda la humanidad. Y que nosotros lleguemos a ser sus hijos y sus hijas en su reino. Dice, y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Es algo impresionante. Por eso todos los días debemos de pedirle a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino su voluntad, porque esto es parte de amar a Dios. Porque el Padre, versículo 22, no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él se hizo carne, pero Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él vivió todo, Él entendió lo que es ser tentado. Él entendió lo que es sufrir como un ser humano, sufrir tiempos difíciles. Por eso a Él se le ha dado todo el juicio. Dice versículo 23, para que todos puedan honrar al Hijo incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Es algo muy interesante lo que dice aquí. Ahora vamos a ver unos puntos muy, muy importantes que son absolutamente esenciales. Y esto es lo que vamos a estar enseñarles a todos los hermanos. ¿Y por qué estamos viendo esto? Es para que nosotros durante esta fiesta de tabernáculos y después, todavía después de la fiesta de tabernáculos, podamos tener nosotros una relación todavía más cercana
con Dios, para que podamos llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el propósito. Y que todos podamos llegar a estar en la primera resurrección y servir a Dios y servir a los hermanos, a todas las personas durante el milenio. Y también servir a ellos durante el periodo del juicio del gran trono blanco. Qué cosa tan maravillosa va a ser. Versículo 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Y esto significa que ya tuvo que haber sido, usted tiene que haber sido ya arrepentido, bautizado, haber recibido el Espíritu Santo, crecer en gracia y en conocimiento, vivir en el amor de Dios. Está a usted amando a Dios mismo. Entonces usted no viene a juicio o a condenación, sino a la resurrección, que es vida. Versículo 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, ahora la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Todos los muertos. Y esto nos muestra el poder tan tremendo de Dios. Todos los muertos. Pasado, presente y futuro, ¿cierto? Sí. Versículo 26, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de hombre. Y esto nos está diciendo, y les está diciendo también a los escribas, fariseos y todos los sacerdotes, ¿verdad? Que ahí estaban parados, condenándolo, queriendo matarlo. Y esto es lo que Él les está diciendo que Él es el Mesías, que Él está allí haciendo la voluntad de Dios y que ellos lo aborrecen, lo odian. Versículo 28. Y no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Dice, y saldrán aquellos que han practicado el bien para una resurrección de vida, porque el bien que hacemos es el bien de Dios, no el bien de lo que nosotros pensamos que es bueno y tratar de hacerlo y tratar de hacer que sea la palabra de Dios. Si hacemos el bien, seremos resucitados a la vida, a una resurrección de vida que es a vida eterna. Pero vamos a ver lo que dice la siguiente parte. Dice, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Ahora, esto tiene dos categorías. La segunda resurrección, porque vivieron su vida en pecado y no fueron sus pecados perdonados, pero no han cometido el pecado imperdonable. Ellos serán levantados a una vida física de nuevo para recibir una oportunidad de salvación. Ahora, la segunda parte de esto es para aquellos que son incorregibles, aquellos que han cometido el pecado imperdonable, y ellos van a tener juicio dado a ellos y su pena será ser echados en el lago de fuego. Entonces hay mucho aquí que está en el Evangelio de Juan. Versículo 30. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Ahora, de mí mismo, esta de es ek, porque él no tenía nada que él podía iniciar de su propia persona. No tenía poder de iniciar nada de su propia persona. ¿Por qué? Porque a menos que, que lo que Jesús hacía viniera del poder de Dios, para que todos aquellos que lo recibieran pudieran llegar a entrar en el reino de Dios. Porque él no hacía nada por sí mismo. Dice, pero como oigo, juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, quien me envió. Es algo maravilloso. La voluntad del Padre, quien me envió. Ahora, pensemos en nuestras oraciones diarias, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? En Mateo 6:13, cuando oremos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso significa en nuestra vida diaria. Por eso la oración diaria es tan importante. Y la oración diaria nos ayuda a entender, a no vivir nuestras vidas por nuestra voluntad, sino realmente usar nuestra fuerza de voluntad y nuestro libre albedrío para escoger el camino de Dios, para amar a Dios, para hacer su voluntad, para hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Versículo 37. Y el Padre mismo, personal, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz, ni visto su forma en ningún momento. Entonces nosotros sabemos que esta es prueba también que el Dios del Antiguo Testamento era Jesucristo y no Dios el Padre. Ahora, versículo 38. Está algo muy, muy importante para nosotros también. Pensemos en lo siguiente. Nosotros debemos hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿hacemos esto de la manera en que Dios quiere o no? Versículo 38. Dice, y no tienen su palabra viviendo en ustedes, porque no le creen a quien Él ha enviado. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que lo tengamos escrito en nuestras mentes y nuestros corazones. Y si lo tenemos escrito, lo estamos creyendo. Y si lo creemos, estamos creyendo para salvación, para la resurrección, para que podamos estar ahí con Cristo y podamos llegar nosotros a salvar al mundo. Es muy interesante, ¿no? Para Dios salvar al mundo, va a tener a todos aquellos que estén en la primera resurrección para ayudarlo a llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué tan importante es eso? Y les dice entonces. Dice, ustedes buscan las escrituras, versículo 39, porque en ellas piensan que tienen vida eterna y ellas son aquellas que testifican de mí. Y hay 356 lugares en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesucristo, incluso más, quizás más de ellas. Versículo 40, pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Ahora, recordemos, la única manera que tiene usted vida, la única manera que usted tiene verdad es a través de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, pero no vienen a mí para poder tener vida. Versículo 41. Esto es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en los días que estamos viviendo y en lo que va a suceder, nosotros tenemos que ser espiritualmente fuertes con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios en nosotros, con determinación, con amor y fe y creyendo. Versículo 41. Dice, yo no recibo gloria de hombres. ¿Por qué? Porque vean lo que sucedió cuando la iglesia hizo eso, recibiendo la gloria de los hombres. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que Dios la corrigió? Ya no existe esa iglesia. ¿Qué tal es esa corrección?
Y luego dice algo aquí muy, muy importante. Y esto nos dice cuánto, cuánto Dios conoce acerca de nosotros, nuestras intenciones, nuestras actitudes y aparte todo lo que Él va a saber acerca de todos aquellos que nosotros, los cuales nosotros vamos a ayudar y enseñar. Va a ser algo impresionante. Por eso nosotros necesitamos aprender de Jesús hoy y pensar también acerca de esto en el futuro. Porque cuando nosotros estemos, cuando Cristo regrese, para que podamos estar allí. Versículo 42. Ahora, este era un problema en la iglesia, ¿cierto? Porque si no hubiera sido un problema dentro de la iglesia, entonces, ¿por qué la destruyó Dios? Versículo 42. Pero los he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. ¿Lo tenemos nosotros, hermanos? Recordemos dónde comenzamos. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todos sus cuerpos, con todas sus fuerzas. Porque ellos realmente sacan todo en religión y en tradiciones de hombres y en ritos y todo eso. Entonces no amaban a Dios en esa iglesia, sino que se amaban a sí mismos, amaban sus amigos, amaban sus obras, amaban sus tradiciones. Como un hombre que conversó con un rabino y le dijo, esto, este hombre es Roy Asanti, que es el manager de la oficina en Australia, y estaba hablando con este rabino y le dijo, si ustedes no tuvieran todas estas tradiciones, ustedes y nosotros virtualmente seríamos iguales. Y su respuesta a Roy le dijo al rabino, si nosotros no tenemos nuestras tradiciones, no tenemos nada. Y es algo muy interesante. Eso es algo muy interesante. Si no tienen a Dios, no tienen el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se aferran a sus tradiciones. Y usted puede aplicar lo mismo a los protestantes, a los católicos, a los independientes, a los que sean. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro? Y pensemos en esto en relación a, a enseñarles a todas las personas en el milenio. ¿Cómo van a ellos a creer a menos que le estemos enseñando las cosas de Dios y la voluntad de Dios y el amor de Dios y la verdad de Dios? Dice, y no reciben y no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo son capaces de creer que reciben gloria uno del otro? Y vamos a ver lo que dice. Y qué cosa tan... realmente esto es como una daga espiritual al corazón. Versículo 45, no piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen esperanza. Todo, porque todo era Moisés, 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 Moisés. 47, versículo 47. Versículo 46, pero si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído porque él escribió acerca de mí. Y si no creéis sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Tenemos que tener la palabra completa, ¿cierto? Vamos a Juan 6, Juan 6, versículo 57, porque esto es lo que vamos a estar enseñando. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar aprendiendo ahora. Y lo que lo que yo quiero que aprendamos es que lo que hacemos ahora va a afectar lo que hacemos en ese entonces, lo que haremos en el milenio. Versículo 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, y eso es lo que Él hizo. Lo hizo completamente.
Dice, así también aquel que me come vivirá por mí, refiriéndose a la Pascua, vivir por Dios, todo. Ahora vamos aquí a Juan 12, capítulo 12 de Juan, capítulo 12, 12, 47, versículo 47 de Juan 12. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra, la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Lo hizo muy claro. No estoy aquí por mi propia cuenta. Estas no son cosas que yo he pensado por mí mismo, sino que estas son del Padre. Y lo hizo muy, muy claro. Versículo 49. Dice, porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre, quien me envió, me ordenó él mismo, un mandamiento directo de Dios el Padre, lo que debería decir y lo que debería hablar. De la misma manera, con nosotros el día de hoy. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de recibir la vida eterna. Es muy importante. Ahora vamos a Juan 14, versículo 2. Ahora, nosotros sabemos que esto fue en la noche de la Pascua, porque está hablando acerca de lo que, aquí está hablando acerca de lo que va a pasar en el milenio. En la casa de mi padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Pensemos en esto, en relación a cómo vive usted su vida, cómo se sirve usted a los hermanos, qué hace usted con su vida, cómo ora, cómo estudia y todas las cosas que usted hace. Dios está preparando un lugar para nosotros, un lugar. Ahora, pensemos en qué tan grandioso va a ser eso, ese lugar que está preparando para nosotros. En el último gran día vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén, que es realmente un lugar maravilloso para vivir. Dice versículo 3, y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y, por supuesto, esto es lo que dice aquí, y esto es lo que nosotros debemos de aprender ahora. Y esto es lo que todos los hermanos, todos los ancianos, todos tienen que aprender acerca de esto. Cualquier cosa que nosotros tratamos de hacer, algunas cosas que parecen buenas, pero que no está definida como cosas que deberíamos de hacer, eso nos va a llevar a problemas. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Y la verdad. Y entre más usted estudie la palabra de Dios, y entre más entiende usted la palabra de Dios y la verdad que está en ella, entonces usted va a entender cada vez más todo lo que está aquí. Dice, y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí, porque nadie va a venir al Padre a menos que sea hecho a la manera de Dios. Y entonces dice aquí, lo hace muy, muy claro. En versículo 21. Yo sé que ya cubrimos esto en el tiempo de la Pascua. Yo sé que lo hemos cubierto
otras veces. Pero yo quiero que pensemos en esto en términos en la fiesta de tabernáculos. El guardarla ahora, guardando la fiesta de tabernáculos ahora, para cada uno de nosotros individualmente, viniendo hacia el reino de Dios, para que nosotros podamos realmente ceder delante de Dios. Y qué importante es. Y cuánto no podemos ni queremos perder esto. Versículo 21. Versículo 23. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, y este es alguno, cualquiera, ¿verdad? Si alguno me ama, si alguien ama a Dios, ama a Cristo, porque ¿cómo amamos a Cristo? Haciendo lo que Él dice, creyendo lo que Él enseñó, amarlo, amar a los hermanos. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Eso es algo realmente que tenemos que adentrarnos en lo que eso realmente significa con nuestra mente, que con el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Cristo para tener la mente de Cristo y tenemos el Espíritu del Padre para engendramiento hacia vida eterna. Dice, y haremos nuestra morada con Él, que moremos con ellos, que ellos moren en nosotros. Y es lo que está en nosotros, el Espíritu Santo. Usémoslo. Cada día tomemos de ese Espíritu Santo a través del estudio, de la oración, del ceder a Dios. Vamos ahora aquí al capítulo 15 de Juan y vamos a ver cómo podemos llevar esto a cabo. Vamos a comenzar en el versículo 4 en Juan 15. Después que él dice que él es la vid, ¿verdad? Y el Padre el labrador. Versículo 4, vivan en mí y yo en ustedes. Entonces aquí tenemos el Padre morando en nosotros, Cristo morando en nosotros, trabajando en ambas direcciones. Dice, como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid. Tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Y nosotros sabemos que Dios el Padre y Jesucristo están morando en nosotros. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Realmente nada de una naturaleza espiritual eterna. Puede hacer usted algunas cosas, por supuesto, pero si hace las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y la voluntad de Jesucristo y la palabra de Dios, entonces, ¿por qué los estamos haciendo? Y también da una advertencia. Y esta advertencia nos la da para que nosotros permanezcamos en Cristo. Versículo 6, si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Y eso va a suceder, esa es la verdad. Versículo 7, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, veamos lo que dice aquí. Ustedes están viviendo en Él y las palabras en ustedes y se pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Dios le va a contestar sus oraciones. A veces la respuesta va a ser no. A veces la respuesta va a ser sí, pero otras veces la respuesta va a ser sí, perfectamente. En esto, versículo 8, es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto, así serán mis discípulos. Ahora, piensen en eso con respecto al milenio. Y Dios nos va a dar
nuestras asignaturas y estamos haciendo la voluntad de Dios, enseñando la palabra de Dios y llevando mucho fruto, porque pensemos en todo el fruto que se va a dar en ese tiempo, en el milenio, y cómo se va a llevar a cabo todo eso. Y todos aquellos ahí entrando al reino de Dios durante el milenio. Qué gran gozo va a ser. Ya no va a estar Satanás ahí. El único problema que vamos a tener del pecado es la ley del pecado y de la muerte todavía va a estar en los seres humanos. Y va a haber algunos, como vamos a ver mañana, que no van a querer hacer lo que Dios quiere que haga. Y vamos a ver entonces qué sucede con ellos. Dice versículo 8, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto, así serán mis discípulos. Y vamos a poner atención a lo que dice, porque esto es lo que nosotros queremos, esto es donde lo que nosotros debemos confiar, y esto es lo que vamos a estar enseñando nosotros también durante el milenio. Va a ser totalmente diferente de todas las cosas que hemos conocido hasta el día de hoy, porque no hay comparación. Aquí lo que dice aquí en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, y ese amor es amor perfecto, ¿cierto? El amor del Padre. Yo también los he amado. Y veamos lo que dice. Vivan en mi amor, que viene del Padre. ¿Y cómo se expresa ese amor? La primera forma en la que se expresa esto visualmente es versículo 10. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que va a estar basado todo el milenio, en amor, en verdad, en justicia, en bondad, en gozo, en todas las cosas maravillosas de Dios, en todas las cosas que ni siquiera podemos imaginarnos que se pueden lograr y que se van a llevar a cabo. Porque Dios va a ser glorificado, Cristo va a ser glorificado. El plan de Dios que comenzó desde antes de las eras del tiempo se va a desenrollar y a desarrollar y cada vez haciéndose más y más y más grande. Ahora vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Es algo increíble aquí en Efesios 1. Aquí en el capítulo 1 de Efesios nos dice cuánto está envuelto Dios en nuestra vida y cómo nosotros necesitamos responderle a Dios, que a su vez entonces nos va a ayudar a ser más convertidos, cediendo más amorosos, haciendo la bondad de Dios, para que en la resurrección tengamos realmente la capacidad de ayudar a las personas. Entonces esto es algo muy, muy importante, porque todo el primer capítulo de Efesios, no tenemos todo el tiempo para estudiar todo el capítulo 1 del libro de Efesios, pero para que entendamos lo que Dios está haciendo. Es lo que está escrito aquí. Ahora, vamos a ver cómo comienza el apóstol Pablo. Efesios 1:1. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, que es realmente mucho más allá del tiempo y el espacio, a todos los fieles en Cristo Jesús. Versículo 2, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y que Dios sea con nosotros en esta fiesta de tabernáculos. Que esta sea la fiesta más grandiosa que jamás hayamos tenido, de manera espiritual, espiritualmente hablando. Versículo 3, bendito sea el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Y eso es en realidad una profecía de las cosas por venir, pero las cosas celestiales también son el Espíritu Santo de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, todas estas cosas que tenemos ahora. Ahora pongamos atención a lo que dice aquí.
yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Usted voltea y ve a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de los hermanos. Y Dios es quien lo ha hecho. Versículo 4, de acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido. ¿Quién nos escoge primero? ¿Quién nos atrae? El Padre, ¿cierto? ¿Quién nos enseña? Dios. Ahora, ¿cómo nos enseña? Con su palabra y con su espíritu. Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo. Es decir, todos aquellos a quienes ha escogido ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Eh, Para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Es algo maravilloso. Habiéndonos predestinado por filiación para ser hijos. Para eso estamos aquí, para eso estamos en la iglesia, por eso guardamos el sábado, por eso guardamos los días santos de Dios y la Pascua y nos amamos los unos a los otros y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Por eso, porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha escogido para que nosotros podamos estar allí en su reino, para enseñar al resto del mundo todas estas cosas, habiéndonos predestinado para ser sus hijos, por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Vamos al versículo 13. Versículo 13. Porque esto nos muestra lo que tenemos que estar haciendo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, para tener el Espíritu Santo de Dios, para avivarlo, para poder tener esta imagen mental de todo el plan de Dios y de lo que Él está llevando a cabo. Versículo 14, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para la alabanza de su gloria. Entonces vamos a cerrar con estos siguientes versículos, porque esta es la inspiración de Dios siendo revelada a nosotros. Versículo 15. Por esta causa, por esta causa de todo lo que Dios está llevando a cabo. Y nosotros estamos aquí para la causa del milenio, estamos aquí para la causa de aprender a crecer en gracia y en conocimiento. Estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque nos amamos los unos a los otros. Por esta causa yo también, después de oír de la fe en el Señor, versículo 15, que está entre ustedes y el amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Y aquí está la clave. Y esto es lo que nosotros debemos aprender de este día. Versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darle a usted, porque esto es lo que Dios quiere darnos a todos nosotros, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y puedan los ojos de su mente ser iluminados para entender, para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder, el cual forjó en Cristo cuando lo levantó de los muertos. Así es que, hermanos, en este día, quinto día de la fiesta de tabernáculos, entendamos cuánto es que nosotros
podemos crecer en gracia y en conocimiento de Dios, al amar a Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios, al ser fieles, al ceder a Dios, al continuar moviéndonos hacia adelante y cediendo a Dios. Entonces, cerramos por el día de hoy. Que tengan un excelente día después de los servicios.